Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar cómo crear en su hoja de cálculo de Excel un simulador del juego Wordle, que también puede recibir algunas otras denominaciones, como Lingo, Wordaly, incluso otras para ciertas variantes del juego. Wordle es un juego que consiste en adivinar una palabra de 5 letras elegida al azar en un máximo de 6 intentos. Para cada uno de esos intentos, cada una de las letras de la palabra introducida se resalta con un color. Por ejemplo, el verde va a significar que la letra está en la palabra oculta y en la misma posición. El naranja, que la letra está en la palabra buscada, pero en una posición diferente. Y el color gris, que la correspondiente letra no forma parte de la palabra que se pretende descubrir. Seguro que ya han jugado a este juego en las versiones web o en la versión para teléfono móvil o para tablet. En este vídeo les voy a explicar cómo preparar una hoja de cálculo en Excel para jugar también aquí. Ya saben que si les gustan nuestros vídeos y quieren colaborar para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos útiles en su trabajo con Excel, pueden hacernos un donativo o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este tutorial. Esta es la hoja principal, en la que se podrá configurar el juego y en la que se desarrollará la acción. Está completamente en blanco para que puedan reproducir todo el proceso de creación de este simulador, de principio a fin, para que vean que no les oculto absolutamente nada. La única información que sí tengo preparada de antemano es el lemario. Lo primero que necesitamos es un listado amplio de palabras con las que jugar. Yo he cogido un lemario de palabras en español y he filtrado las de 5 letras. Esta lista tiene casi 5.000 palabras. Para incorporarlas a nuestro juego las he puesto en letras mayúsculas, aunque no es imprescindible hacerlo así. También he prescindido de las tildes o acentos gráficos, de las diéresis y de otros marcadores. Es un delito ortográfico, ya lo sé, pero la mayoría de las versiones del juego incorporan esta simplificación y nos resultará más cómodo. Si prefieren jugar con tildes para incrementar la dificultad no hay ningún problema, solo tendrán que sustituir el lemario. Y si prefieren que se incluyan las tildes en el listado de palabras con las que jugar, pero no tenerlas en cuenta luego cuando se cotejen las letras con las que el usuario vaya introduciendo, entonces deberán incorporar a las fórmulas la función personalizada para hacer sustituciones múltiples que les expliqué en un tutorial anterior. Tienen el enlace en la descripción de este vídeo. Para poder configurar dos niveles de dificultad, he indicado en una columna aparte las palabras que son de uso más frecuente, significándolas con un 1. Hay aproximadamente 900. No crean que he hecho la clasificación manualmente, me he basado en una estadística de frecuencias. Algunas palabras indicadas como frecuentes quizás no lo sean tanto, y otras que sí lo son quizás no estén marcadas como tales. Así que la calificación puede resultar cuestionable, pero es muy fácil cambiar la clasificación de las palabras a gusto del usuario, solo hay que poner o quitar unos donde convenga. Vamos a ver cómo podemos configurar la dificultad. Vamos a incorporar a nuestra hoja un control de formulario tipo casilla. En un tutorial anterior sobre creación de listas de verificación les expliqué cómo hacerlo. Si quieren repasar ese vídeo también tienen el enlace en la descripción de este. Para crear el botón hay que acceder a la cinta programador o desarrollador. Si no la tienen accesible, como me ocurre a mí, la pueden activar pulsando en Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones, y aquí marcando la casilla programador o desarrollador. Ya la tienen disponible. Entramos en esa cinta, desplegamos el icono insertar y en la sección superior, controles de formulario, seleccionamos casilla. Tengan cuidado porque hay otro icono idéntico en esta sección inferior, pero el que deben pulsar es este. Pinchamos en el sitio en el que queremos ubicarlo, borramos el texto porque no lo vamos a necesitar y ajustamos el tamaño y la posición. Ahora, pulsando con el botón secundario del ratón, que normalmente será el derecho, elegimos formato de control y vinculamos el control a la celda E2. Ahora esta celda mostrará un valor booleano indicando si la casilla está activada o desactivada.
Cuando la activamos, es decir, cuando queramos jugar solo con las 900 palabras más comunes, se mostrará en esta celda un valor verdadero. Cuando la desactivemos, se mostrará falso, y entonces jugaremos con la lista completa de palabras, con las casi 5000 del lemario. Voy a dejarlo activado para que podamos actuar nuevamente sobre la hoja del listado de palabras. Aquí vamos a crear un ordinal que enumere las palabras que intervendrán en el juego. Lo que nos interesa es que ese ordinal, que será correlativo, vaya numerando todas las palabras cuando esté desactivado el selector de palabras frecuentes y solo las frecuentes cuando esté activado. Esta fórmula hace un recuento que evalúa desde el principio de la lista, por eso el símbolo dólar de la referencia inicial, hasta la fila que estemos evaluando, que se referencia de modo relativo, sin dólar, cuántas palabras tienen en el indicador de uso frecuente un valor mayor que el de la casilla booleana de la otra hoja. Pero tengan en cuenta que aquel valor booleano va a ser verdadero o falso, así que para convertirlo en un número, 1 o 0 respectivamente, lo podemos multiplicar por 1. Pero este recuento es demasiado general. Devolverá un resultado para todas las palabras, como vamos a comprobar. Ya ven que el resultado se muestra en todas las filas, y esto no parece lo más adecuado. Vamos a hacer que la información se muestre con un poco más de claridad. Edito la fórmula pulsando F2. Envolvemos la fórmula en un condicional para que solo se muestre el resultado del cálculo cuando el indicador de uso frecuente sea mayor o igual que el correspondiente al selector de dificultad de la hoja principal, de la hoja de juego. Lo multiplico por 1 por la misma razón anterior, para convertir en numérica la variable lógica, para convertir los valores verdaderos en 1 y los falsos en ceros. Como valor si falso, para las palabras que no deban intervenir en el juego, establecemos como resultado una cadena vacía. Ahora tenemos numeradas las palabras de uso frecuente y nada más. Vamos a ver qué pasaría si desactivásemos el selector de palabras de mayor frecuencia en el juego. Como ven, ahora están numeradas todas, sin excepción. Estos ordinales nos van a permitir identificar las palabras para que el juego pueda elegir una aleatoriamente en cada partida. Les voy a mostrar cómo. Pero para facilitar las referencias en las fórmulas vamos a asignar nombres a estos rangos. Nos vamos a la cinta Fórmulas, Crear desde la selección, seleccionaremos Crear solo desde la fila superior y aceptamos. Comprobamos que los nombres están creados. Ahora ya podemos formular el sorteo de la palabra buscada. Vamos a contar cuántas palabras intervienen en el juego. Esta fórmula devuelve el valor más alto de los ordinales, es decir, el último ordinal, que coincidirá con el número de palabras. Recuerden que este número, próximo a 5000, es el número total de palabras. Y podemos comprobar que si activamos el selector de palabras de uso frecuente, ese número se reduce a unas 900, como también sabíamos. Ahora vamos a generar la palabra aleatoria con la que jugaremos. Y aquí nos vamos a encontrar con un escollo muy importante. Las funciones de Excel relacionadas con la aleatoriedad van a ser imprescindibles, como es evidente, pero entrañan un problema, y es que son volátiles. Se recalcularán cada vez que escribamos algo en otra celda, y al jugar tendremos que ir escribiendo distintas palabras en los diversos intentos de los que disponemos. Así que habrá que ingeniar algún modo de que la palabra que el azar haya seleccionado permanezca durante todos los intentos, que no se recalcule hasta que la partida haya terminado o decidamos reiniciarla para jugar una nueva. Esta decisión la comunicaremos a Excel mediante otra casilla de verificación.
La vincularemos a la celda E5. Comprobamos que funciona. Y ahora ya estamos en condiciones de generar la aleatoriedad no volátil. En este canal ya hemos dedicado un tutorial a la generación de números aleatorios no volátiles, así que les remito a ese vídeo si quieren una explicación detallada de la técnica que estamos usando aquí. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Aquí lo que estamos haciendo es generar con esa técnica un número aleatorio entre 1 y el número de palabras que intervienen en el juego. Y luego, mediante las funciones básicas de búsqueda y referencia, que son índice y coincidir, tomamos la palabra asociada a ese ordinal en la lista de palabras. Sobre el uso de índice y coincidir también disponen de un tutorial. El enlace lo encontrarán en la descripción de este vídeo, como los demás. Esta fórmula es autorreferencial. Observen que está escrita en la celda B9 y hace referencia a sí misma, así que va a provocar una referencia circular. Pero no todavía, verán. Parece que no pasa nada, que no hay referencia circular. Pero eso se debe a que al tener el interruptor de juego apagado, la parte de la fórmula en la que se produce la autorreferencia no se está calculando. La referencia circular se detectará en cuanto activemos el interruptor. Como ven, recibimos un aviso, pero no se trata de ningún error de formulación. Las referencias circulares pueden ser intencionadas, como aquí ocurre, y son un recurso de cálculo interesantísimo. Ya hemos abordado la cuestión en otro tutorial y también pueden acceder a él en el enlace que les dejo en la descripción de este. Para que la referencia circular opere adecuadamente debemos habilitar el cálculo iterativo. Archivo, opciones, fórmulas y marcamos la casilla habilitar cálculo iterativo. Ya ven que ahora, al estar activado el interruptor de juego, se genera una palabra al azar. Se borra en cuanto lo desactivamos y se vuelve a generar otra nueva en cuanto queramos. Y lo más interesante es que esta sección aleatoria se mantendrá aunque manipulemos la hoja de cálculo, ya lo verán. Vamos a seguir formulando. Necesitamos descomponer la palabra en letras, para cotejarlas luego con las de las palabras de los distintos intentos. Esta fórmula devolverá el número de columnas que tienen el rango referenciado. Y observen que ese rango siempre empezará en la columna G, porque la referencia a la celda inicial es absoluta para la columna, pero terminará en la columna en la que se esté evaluando la fórmula, porque la referencia a la celda final es relativa, no tiene el símbolo del dólar. Vamos a comprobarlo. Como ven, esta fórmula nos ha devuelto una serie correlativa de números del 1 al 5. En este canal también tienen un tutorial en el que les explico diversas técnicas para generar series correlativas. El enlace ya saben dónde está, en la descripción de este vídeo. Estos números del 1 al 5 no tienen más finalidad que numerar las letras, así que los usaremos como argumento de una función extrae. Ahora la palabra queda descompuesta en sus letras. Y como esta palabra proviene del lemario, de la lista de palabras, y allí ya les había explicado que todas estaban escritas con letras mayúsculas, no es necesario convertirlas a mayúsculas, pero lo vamos a hacer igualmente, porque usaremos esta fórmula más tarde para descomponer las palabras que el jugador vaya introduciendo en sus 6 intentos, y vamos a admitir la posibilidad de que lo haga usando minúsculas. Llegados a este punto, tenemos descompuesta la palabra oculta, aunque paradójicamente está visible. Pero no se preocupen, de momento necesitamos verla. Cuando juguemos, lógicamente no deberá estar a la vista, porque entonces no habría nada que adivinar. Ahora tenemos que habilitar la sección del juego propiamente dicho, la sección en la que el usuario deberá introducir las palabras que quiera en cada intento.
Sombreo esta zona en azul porque aquí será donde escriba el jugador sus palabras. Tendremos que descomponerlas y evaluar los aciertos y aplicar los colores adecuados a cada letra. Lo vamos a hacer ahora, aunque después descubriremos que es imprescindible tomar algunas cautelas ante el riesgo de fraude. Después nos ocuparemos de ellas. De momento vamos a copiar la fórmula de descomposición tal cual. Pulso Control C y Control V. Voy a poner a modo de ejemplo una palabra que tenga algunas letras de la palabra buscada en su posición correcta, otras en una posición diferente y otras que no pertenecen a la palabra misteriosa. Voy a ponerla usando letras en mayúscula y minúscula para que vean cómo la descomposición siempre las toma mayúsculas. En esta palabra tenemos algunas letras que forman parte de la palabra buscada en su misma posición, la A y la E. Tenemos una letra que forma parte de la palabra buscada, pero no en su misma posición, la letra V. Y luego hay un par de letras que no forman parte de la palabra buscada, la I y la J. En una sección aparte vamos a hacer un análisis letra a letra. Mientras la descomposición esté vacía, vamos a mostrarlo con un texto. Uso referencias relativas tanto de fila como de columna para poder copiar a las demás letras y a los demás intentos. Si no está vacía, entonces si la primera letra de la palabra introducida por el jugador coincide con la primera letra de la palabra buscada, observen que para la palabra oculta fijo la referencia como absoluta de fila, pero no para la columna, entonces lo indicaremos con el texto misma posición. Y ahora vamos a analizar si la letra, que ya sabemos que no está en la posición correcta, está en la palabra buscada, aunque sea en otra posición, o no está en ninguna. Contamos cuántas veces aparece en la palabra. Si aparece alguna, lo indicamos con el texto otra posición, porque ya sabemos que no está en la misma posición. Y si no aparece ninguna vez, lo podemos indicar con un simple no. Valido y copio. La letra V sabemos que pertenece a la palabra, pero en otra posición. La letra I no pertenece a la palabra buscada. La letra A sí pertenece, y además en su misma posición. La letra J no pertenece a la palabra buscada. Y la letra E sí, y está bien colocada. Ahora vamos a convertir el resultado de este análisis en colores mediante unos formatos condicionales basados en una fórmula. Cuando el resultado del análisis sea que la letra está en la misma posición, la sombrearemos en color verde. Cuando esté en otra posición, la sombrearemos en naranja. Y cuando la letra no pertenezca a la palabra buscada, la sombrearemos en gris. Vamos a aplicar los formatos a todas las letras.
Como podemos comprobar, la V se sombrea en color naranja porque está en la palabra, aunque en otra posición. La I y la J se sombrean en color gris porque no pertenecen a la palabra buscada. Y la letra A y la letra E se sombrean en color verde porque están correctamente ubicadas. Parece que el formato funciona. Ahora vamos con algunas normas antifraude. Un primer filtro que debemos implementar antes de permitir la descomposición en letras de las palabras introducidas por el jugador es asegurarnos de que las palabras de los sucesivos intentos existen. Para ello, por supuesto, es condición previa que tengan 5 letras. Piensen que si admitiésemos la descomposición de cualquier palabra o de cualquier combinación de letras introducida por el usuario, tenga 5 letras o no y esté en la lista o no, se abriría la puerta a un posible fraude. Poner combinaciones de letras estratégicamente seleccionadas, aunque no formen palabras, para descubrir cuáles pertenecen a la palabra buscada. Vamos a verlo en un nuevo ejemplo. Borro los intentos de este e inicio un nuevo juego, con una nueva palabra. Por ejemplo, se podrían poner las 5 vocales en un primer intento. De este modo ya se sabría cuáles están en la palabra oculta. En este caso solamente la A, aunque no en la primera posición. Lo mismo se podría hacer luego probando consonantes muy comunes. Ya sabemos que la palabra buscada tiene una R en la segunda posición y que no tiene ninguna S, ninguna N, ninguna D, ninguna L. Y también sabemos que tiene una T, aunque no en la segunda. Como ven, en 2 o 3 intentos es posible revelar artificiosamente una gran cantidad de información sobre la palabra buscada, pero lo que hemos introducido en nuestros intentos no son palabras. Reinicio el juego y ahora, para evitar este tipo de estrategias, vamos a hacer una doble comprobación de validez. En primer lugar, vamos a comprobar que la palabra introducida por el jugador existe, o al menos que está en la lista de palabras, en el lemario completo. Esta expresión, cuyo resultado le confiere estructura matricial, devolverá una cadena de valores lógicos. Todos serán falso cuando la palabra no esté en la lista y habrá un verdadero cuando sí esté. Para convertir esos valores lógicos en ceros y unos, la envolvemos entre paréntesis y multiplicamos por 1. Y ahora sumamos esos números. Como ya explicamos, cuando la palabra esté en el listado habrá un 1, pero cuando no esté todos serán ceros, y la suma en consecuencia también. Con esta condicional se devolverá un aviso cuando la palabra no exista y un OK cuando sí exista. Pero esta no es más que una de las 2 comprobaciones necesarias. La otra, que es incluso anterior a esta, consiste en verificar que la palabra introducida tiene 5 letras. Porque si tiene más o menos, no merece la pena ni siquiera evaluarla. Y finalmente envolvemos esta expresión en una última condicional para que no se hagan las comprobaciones mientras no se haya escrito nada. Esta fórmula, como les dije, será matricial. Ya saben que disponen de un tutorial en este canal sobre este poderoso tipo de fórmulas. Les invito a verlo si no están familiarizados con ellas. Tienen el enlace en la descripción de este vídeo. Valido la fórmula pulsando Control mayúsculas y Enter. Sombreo en amarillo y copio. Vamos a comprobar que funciona. Si introduzco la palabra 4, que tiene 6 letras, aparece un aviso. Y lo mismo si introduzco la palabra 6, que tiene 4 letras. Pero si introduzco la palabra 5, que sí tiene 5 letras, entonces se devuelve un OK. Esto ocurre porque la palabra 5 además está en la lista. Pero si escribimos una que no esté, entonces se nos advertirá con un mensaje descriptivo. De este modo ya podremos asegurarnos luego de que solo se descomponen las palabras válidas. Vamos a borrar estos ejemplos y continuamos. Otra cautela que debemos tener para evitar trampas. Esta estructura de la hoja hace que, aunque haya 6 filas para introducir palabras, el número de intentos posibles realmente es infinito, porque nada impediría poner una palabra tras otra e ir borrándolas para introducir más cuantas veces sea necesario.
Y así cualquiera acierta, solo sería cuestión de tiempo, de paciencia y de algo de lógica. Así que vamos a hacer algún refinamiento para que el juego tenga mayor rigor. Voy a borrar los ejemplos. Para impedir esta astucia, vamos a idear un modo de consolidación de las palabras introducidas. Si el interruptor de juego está desactivado, esta primera condicional devolverá un 0. En caso contrario, o sea, cuando el interruptor esté encendido, entonces habrá que valorar el propio contenido de esta celda E13. Por supuesto se provocará otra referencia circular, pero la fórmula se calculará normalmente, porque ya tenemos activado el cálculo iterativo. Si esta celda ya tiene un valor distinto de 0, entonces ese valor se conservará. En caso contrario, es decir, si aún no hay un valor en esta celda, entonces pueden ocurrir dos cosas. Si la palabra introducida por el usuario en el correspondiente intento es válida, entonces se toma esa palabra. Mientras no lo sea, bien por no tener 5 letras o por no estar en el listado, entonces el resultado será 0. Valido. Sombreo en amarillo y copio. Vamos a comprobar qué efecto práctico tiene esta fórmula de consolidación. Si introduzco una palabra que no es válida, no se consolida. No se preocupen por ahora por el hecho de que la descomposición se haya hecho. Lo evitaremos después. Pero verán lo que ocurre si introduzco una palabra válida. Es decir, una palabra de la lista, una palabra contenida en el lemario. Una vez introducida, se consolida. Y ya no podemos eliminarla de esta lista de palabras consolidadas. Aunque la borremos de aquí, se conserva aquí. Es decir, aunque modifiquemos la palabra intentada con el fin de probar otra sin gastar nuevos intentos, no servirá de nada. Para reflejar esta imposibilidad de volver a redactar una palabra donde ya se introdujo un intento válido, vamos a usar un formato condicional, también basado en una fórmula. Esta fórmula comprueba si hay una palabra consolidada de 5 letras en el correspondiente registro. Como las palabras de distinta longitud y las que no estén en el lemario no se pueden consolidar, esta regla será eficaz. Al aplicarse automáticamente el sombreado oscuro, ya se estará informando al jugador de que ese intento ha sido consumido. Por supuesto puede intentar modificar la palabra, pero no servirá de nada, como ya vimos, porque no se incorporará a la lista de palabras consolidadas. Y ahora que ya tenemos programadas las cautelas antifraude, vamos a modificar la fórmula de descomposición de las palabras introducidas por el usuario. Lo haremos sobre un nuevo ejemplo. Edito la fórmula pulsando F2. Sustituimos la referencia a la celda que contiene la palabra introducida por el usuario por la referencia a la palabra consolidada, que está en la columna E. Y ahora envolvemos la expresión en una condicional. Si la palabra introducida por el jugador no existe o si no hay una palabra consolidada, la descomposición por letras arrojará un resultado vacío. En caso contrario, se mostrará el resultado de la descomposición, pero basada en la palabra consolidada. Valido y copio. Vamos a comprobar que funciona. Si borro una palabra correspondiente a un intento anterior, su descomposición ya no se modifica. Ya tenemos el juego prácticamente terminado. Un par de cálculos adicionales para mostrar el resultado e informar al jugador sobre la marcha del juego. En esta sección vamos a formular un detector para el acierto completo.
Esta comparación devuelve valores verdadero para las letras que estén en la posición correcta, o falso para las demás, tanto para las que formen parte de la palabra buscada en otra posición o para las que no formen parte de ella. El carácter múltiple del resultado ofrecido le confiere carácter matricial. Envolviéndola entre paréntesis y multiplicando por 1, convertimos esos valores lógicos en una variable numérica binaria, con el mismo significado. El producto será 0 siempre que haya algún 0 en la serie anterior. En otras palabras, solamente será 1 cuando todos los valores sean unos, es decir, cuando todas las letras estén en la posición correcta. Valido esta fórmula matricialmente, ya saben, pulsando a la vez control, mayúsculas y enter. Sombrero en amarillo y copio. Y ahora formulamos una evaluación final. Si la suma de los aciertos es mayor que 0, es decir, si en alguno cualquiera de los intentos se acertaron todas las letras en sus correctas posiciones, entonces se ofrecerá un mensaje anunciando el éxito. Si en cambio no se ha tenido éxito, lo que se evalúa constatando que la suma de aciertos es 0 y además el número de palabras consolidadas no nulas es 6, es decir, si se han agotado los intentos disponibles, entonces el mensaje debe informar del fracaso y ya se puede descubrir cuál era la palabra buscada. Si no se ha alcanzado el éxito ni se han agotado los 6 intentos, entonces la partida puede proseguir. Únicamente nos queda añadir un mensaje para que el jugador active el juego si está desactivado. Valido la fórmula. Sombrero en amarillo. Y vamos a comprobar el funcionamiento de esta fórmula. De momento, como el juego está inactivo, nos advierte que tenemos que activarlo para empezar. Reiniciamos una partida. Nos dice que sigamos probando. De momento el mensaje nos anima a seguir intentándolo. Y el mensaje continúa siendo ese mientras no agotemos los intentos. Si llegamos a agotarlos sin acertar la palabra, se nos indicará. Vamos a probar otro caso. Pero ahora vamos a tener un poco más de suerte, para comprobar qué ocurre si acertamos la palabra oculta. Les confieso que no voy a recurrir a artes adivinatorias, sino que me voy a aprovechar de que tenemos la palabra oculta a la vista. En cuanto atinamos con la palabra buscada, recibimos el mensaje adecuado. El juego ya está formulado por completo, pero como ya imaginarán, jugar a adivinar una palabra teniéndola a la vista no parece un reto suficiente para usuarios mínimamente ambiciosos, así que vamos a mejorar un poco la apariencia de nuestra hoja de cálculo. Vamos a ocultar alguna información y vamos a bloquear el acceso a algunas celdas y a proteger el libro. Nada del otro mundo, pero mejorará un poco la interacción del usuario con el simulador del juego. La hoja del lemario, donde está la lista de palabras, no hace falta verla. A esta hoja solo necesitamos acceder si queremos eliminar o incorporar palabras, pero para jugar no necesitamos tenerla a mano, la podemos ocultar. Si consideran necesario que esta hoja no pueda estar accesible para el usuario, pueden proteger la estructura de la hoja o incluso aplicarle una protección reforzada, como la que les expliqué en el vídeo sobre hojas superocultas. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Yo en este caso la voy a dejar simplemente oculta.
Ahora solo está en pantalla la hoja de juego. Por supuesto, la palabra oculta debe quedar oculta. No tendría sentido jugar sabiendo la solución. En este canal hemos dedicado un tutorial a explicar algunos riesgos de la ocultación de filas y de columnas, pero en este caso no hay de qué preocuparse, porque no vamos a copiar ni a interactuar directamente con las filas y las columnas que quedan ahora ocultas. No obstante, les invito a que vean ese vídeo. Tienen el enlace en la descripción de este tutorial. Ahora vamos a ver qué más información resulta innecesaria. El contador de palabras disponibles para el juego no es necesario dejarlo a la vista, pero tampoco perjudica al juego, así que lo vamos a dejar. El indicador de validez sí debe quedar a la vista, porque aquí se mostrarán algunos mensajes relevantes para el jugador cuando introduzca sus intentos. Sin embargo, la sección de consolidación no hace falta que quede en pantalla. Recuerden que esta sección tenía la finalidad de impedir la modificación de las palabras válidas una vez introducidas. De aquí se tomaban las palabras para la descomposición, así que no es necesario que queden a la vista, porque ya las estaremos viendo descompuestas letra a letra. Y como un poco por encima tenemos las dos celdas en las que se alojan las variables lógicas binarias asociadas a los botones de dificultad y de activación del juego, y esas variables binarias, verdadero o falso, no nos aportan ninguna información más que la de las propias marcas de verificación en las casillas correspondientes, pues la podremos ocultar. Pero antes deben tener en cuenta una cosa. Más tarde vamos a proteger la hoja, y estas dos celdas deben quedar desbloqueadas, porque aunque nosotros no vamos a escribir directamente en ellas, recibirán valores con naturaleza exógena cuando interactuemos con las casillas de verificación, así que voy a desbloquearlas. Las selecciono con el ratón mientras pulso Control, y ahora con el botón derecho del ratón, el botón secundario, elijo Formato. En la pestaña Proteger, desmarco la opción bloqueada. Ahora ya puedo ocultar estas columnas. Evidentemente la descomposición de las palabras es vital porque es la información que el juego va devolviendo al jugador para hacerle saber qué letras están bien colocadas, cuáles están mal y cuáles ni siquiera están. Así que estas columnas se quedan. Pero las de análisis y de acierto no son necesarias. Las de análisis porque esa información solo se usó para argumentar los formatos condicionales que sombreaban cada letra con el color que corresponde a su presencia o no, y en su caso a su posición en la palabra oculta. Y la de acierto porque esos cálculos solo sirven para la evaluación final que le indica al jugador si ha conseguido acertar la palabra, si ha consumido todos los intentos disponibles sin lograrlo, o si todavía le quedan intentos, y por lo tanto puede seguir probando. Oculto todas estas columnas. También podemos prescindir de las líneas de cuadrícula. Cuando trabajamos con Excel en hojas de cálculo con muchos datos, son una ayuda visual muy valiosa, pero para jugar aquí no hacen mucha falta porque solo vamos a manejar unas pocas celdas. Ahora vamos a quitar el bloqueo a las celdas azules, a las celdas en las que el usuario va a introducir las palabras. Las selecciono, pulso con el botón secundario del ratón, que suele ser el derecho, elijo Formato de celdas y en la pestaña Proteger desmarco la casilla bloqueada. Si les sorprende que estas casillas estuviesen bloqueadas, les invito a ver nuestro tutorial sobre bloqueo de celdas y protección de hojas, en el que se explican estos conceptos con detalle. Tienen el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora en la cinta Revisar podemos proteger la hoja. Lo voy a hacer sin contraseña. Si ustedes prefieren ponerla, no pasa nada, pueden hacerlo. La ventaja de hacer esto es que ahora las únicas celdas accesibles al jugador son las azules, así que puede moverse por la pantalla muy cómodamente pulsando la tecla Tab, el tabulador. Y como ahora hay menos filas y menos columnas, podemos ampliar un poco el zoom. Yo voy a jugar un rato, pero les voy a dar un último consejo. Si tienen intención de jugar en su trabajo, cambien el nombre del archivo, que funcionará igual. Llámenlo facturas, por ejemplo. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.
see.